Gracias, mijo. Ya, listo. Entonces, las 12 tribus estaban alrededor de la tribu de Leví, en grupos de a 3, y alrededor del tabernáculo estaba la tribu de Leví, en ese sentido, de afuera hacia adentro. Es necesario mencionar que, eh, o la pregunta, mejor dicho, si hay 12 tribus y también está Leví, sería el número total de las tribus 13. ¿Por qué se da esta peculiaridad si siempre he hablado de 12 tribus? Resulta, y como lo hablamos en etapas anteriores, que después del pecado del becerro de oro en el monte Sinaí, Dios tuvo que generar el pacto levítico, ¿sí? Porque en principio todo el pueblo de Israel estaba destinado al sacerdocio. Me serán un pueblo de sacerdote y de gente santa, como lo vimos. Pero sucede que a partir del pecado del becerro de oro, eso se cambia y Leví queda establecido como sacerdocio. Entonces, esta tribu de Leví representaba el ideal para el pueblo de Israel, era el modelo a seguir. Por eso estaba en el centro de las 12 tribus. No era tomada, juntada entre las 12 porque era el ideal, ¿sí? Después, con el pasar del tiempo, con lo que sucedió en Pentecostés, allá en Hechos 2, es que se vuelve a retomar la idea original de que seremos un pueblo de sacerdotes, y es lo que habla el apóstol Pedro en su carta. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, edificados en la piedra, que desecharon los edificadores, ¿sí? Entonces, para entender la idea, el micrófono, ya. Entonces, voy a mencionar algo rapidito en esta porción antes de dedicarnos al estudio de hoy, ¿sí? En el eh, versículo 2 de Números 1 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por la casa de los padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por su cabeza. Y eh, las hermanas que estuvieron en el estudio de Éxodo, se acordarán que vimos una porción donde aparentemente igual se tomaba un censo. Bueno, esa es la misma expresión de aquí. Lo que han traducido aquí como tomad el censo, vamos a subrayarlo. Tomad el censo es una expresión hebrea en la que dice, en primer lugar, vamos a cargar la palabra, Nasá, que es de elevar, y en vez de censo es Rosh, que significa cabeza. Sí. Entonces, la idea de tomen el censo no es esa, sino levanta la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel. Y mencionábamos en ese estudio qué significaba que nuestra cabeza sea levantada. En conjunto con el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121, el hecho de que nosotros levantemos la cabeza implicaba el recibir la luz del Padre, es decir, recibir la iluminación para que yo pueda empezar a servirle. Nosotros que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Cuando levantamos la cabeza, ponemos la mirada en las cosas del cielo, en las cosas que no se ven, en el autor y consumador de la fe. En cambio, que eh, por costumbre, digámoslo, o nuestro estatus natural, mejor dicho así, es andar con la mirada para abajo, para la tierra, para las cosas que se ven, las cosas corruptibles. Entonces, cuando Dios nos toma, nos hace simbólicamente que caminemos así ahora,
con el objetivo o prosiguiendo el blanco, que es la Jerusalén celestial. Entonces, y aparte de eso, el levantar la cabeza estaba relacionado con el servicio a Dios. Entonces, para ponerlo así más prácticamente y quizá más entendible, el Señor levantó mi cabeza para la alabanza, ¿sí? El Señor levantó la cabeza de Galito para la pastoral. El Señor levantó la cabeza, ya sí, de los hermanos en los que les ha puesto a servir. Entonces, nuevamente repito, aquí no aparece tomen el censo de toda la congregación, sino levanta la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces, después de que se hace esta levantada de cabeza, digámoslo así, se establece quién iba a ser el ejército, se establece quiénes iban a ser los jefes de cada tribu, representantes. Entonces, vamos a buscar por aquí. Avanzamos y están todos los nombres. Déjenme ver. Vamos al versículo 49. Por ejemplo, aquí dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque el Señor habló a Moisés diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás vamos a ver qué palabra aparece aquí, ni tomarás la cabeza de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. ¿Sí? Entonces, repito, en esos primeros capítulos se da la distribución de tareas, los que van a ir al ejército, los jefes de cada tribu, eh, los levitas, de qué sector se iban a encargar los levitas. Dentro de los levitas había 4 familias, que era la de Moisés, los hijos de Moisés, Gersón, Merari y Keat, ¿sí? Estos estaban distribuidos, 4 familias, de los cuales la principal o el jefe de los levitas era la familia de Moisés y Aarón. Los hijos de Aarón estaban encargados de la supervisión, tanto como Aarón siendo el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, de esto más o menos y resumidísimamente va hablando Números capítulo 1 al versículo 4. Centrándonos en nuestro estudio del día de hoy, vamos a avanzar hasta el capítulo 4, versículo 21, por favor. Y aquí se centra nuestra porción de hoy. Sí. Números 4:1. Nuevamente dice, toma la cuenta de los hijos de Coat. En vez de toma la cuenta, es levanta la cabeza, la misma expresión, la mismita, levanta la cabeza de los hijos de Coat. Los hijos de Coat son una de las familias levíticas, una de las 4, ¿sí? Entre los hijos de Leví por sus familias según la casa de sus padres. La porción de hoy se llama Nasó, que viene del verbo de la primera palabra que se llama Nasá, levantar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Hoy nos vamos a centrar, la temática del estudio va a girar eh, en torno al liderazgo bíblico, las características que tiene que presentar una persona que ha sido levantada a la cabeza de parte de Dios o a su vez una persona que procura ejercer una posición de liderazgo, ¿sí? Entonces vamos a leer versículo 2.
levanta la cabeza de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de la cita, ¿sí? Y para leerlo, para enterarnos nada más, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima paño de todo azul y le pondrán sus varas. Y bueno, de aquí nos vamos hasta el versículo 22. Vamos llegando. Entonces aquí, en cambio, se levanta la cabeza de los hijos de Gersón, de otra de las familias levíticas. Toma, aunque dice toma también el número, corríjanlo en sus Biblias y entendamos hoy que es levantar la cabeza y la implicación eh, que, mm, que acabamos de anotar, que levantar la cabeza significa el recibir luz y también ponerse al servicio del Señor. Entonces, cada vez que dice levanta la cabeza, les da el encargo de la actividad que iban a realizar la determinada familia levítica. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver algo. En el versículo 49, todo el capítulo se va repitiendo esta figura de los encargos, a cada familia le dice lo que va a hacer, y aquí viene la clave. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron levantados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado, los cuales encargó él como le fue mandado. Entonces, primero vamos a entender quién es el único que levanta o quién se encarga de poner el servicio, de hacer que una persona sirva, es el Señor mismo. No existe curso, no existe seminario, no existe preparación que equivalga a eso. Si es que el Señor no pone el sello de calidad para una persona, si es que el Señor no manda que sirvamos, en vano podemos hacer 100,000 cursos que nunca va a ser suficiente. En cambio, si el Señor nos llama, nos levanta nuestra cabeza, la competencia va a venir inmediatamente. Por supuesto, no quiere decir que nos dejemos de preparar, pero entendamos quién es el que levanta nuestra cabeza. Segundo punto interesante, y se fueron contados cada uno según su oficio. Este oficio, más correctamente, entiéndase como el servicio que iba a dar a una persona, la labor que iba a ejercer. ¿Sí? Bueno, se entiende básicamente lo mismo, pero es necesario puntualizar que es servicio. Y según su cargo. Aquí, cargo, si lo leemos así, se entiende como que los jefes de cada tribu tenían una posición de preeminencia, un cargo en el que podían mandar a los demás, en el que podían dar las órdenes que fueran necesarias para el bien de la tribu. Más correctamente, cargo es su carga, solo una A de diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando decimos carga, es lo que va a llevar cada persona. En cambio, cargo suena más a una denominación, el puesto, algo terrenal, y es algo de lo que nos habla Jesús. Vamos a ver Mateo 10, capítulo 42, para entender esto. A ver, déjenme buscarle aquí, que he anotado mal la cita. Entonces, Marcos ha sido.
Marcos 10, versículo 42. Ahí sí. Mas Jesús llamándoles les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes, o entre paréntesis, los que tienen cargos de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esta es la clave, para ofrecer un servicio y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, volviendo a Números, aquella persona que ha sido levantado por el Señor, su misión principal es ofrecer un servicio y segundo, llevar una carga, no ostentar un cargo, no tener el nombre, no que antes del nombre diga apóstol o salmista o pastor o lo que sea. No, no ostentar un cargo, como dice los gobernantes de las naciones, que sí hacen eso y se enseñorean de ellas, sino que el que quiera servir primero tiene, el que quiera ser servido primero tiene que servir. Entonces, el que sirva y el que lleve una carga son dos características para reconocer a las personas que han sido levantadas por Dios. Esa es la primera clave del liderazgo bíblico. Cualquier líder que no cumpla con estas dos características, que solo le gusta ostentar el nombre, pues hay un defecto, hay una falla, porque Dios no levantó jefes para que sean admirados ni para que tengan una deferencia. Al contrario, levantó jefes para que puedan ser ese puente de conexión entre las necesidades del pueblo y encaminarlas hacia la palabra de Dios. Ese es el motivo de las personas que han sido puestas por cabeza. Ese es el objetivo, brindar un servicio al cuerpo de Cristo y llevar las cargas. ¿Sí? Por ejemplo, el sumo sacerdote, Coré, lo llegó a envidiar por su cargo, lo llegó a envidiar porque él pensaba que, bueno, y a Moisés también, porque no veía lo que Moisés, digamos, entre comillas, soportaba. No veía la carga de la gente, no veía eso, sino él lo que buscaba era el reconocimiento de la gente, el poder entrar al lugar santísimo, el ejercer el sacerdocio como a él le placía. Es decir, él quería ostentar un cargo. El motivo de él nunca fue presentar un servicio, ni tampoco llevar las cargas de las preocupaciones del pueblo, sino simplemente quería quitárselo a Moisés para que ahora él sea el reconocido. Entonces, esa es la diferencia. No es por cargos, no es cuántos títulos antecedan a mi nombre, ni cuántas iglesias, congregaciones presida, sino es cómo llevo las cargas de quienes estoy liderando. Y ojo, liderando nuevamente, como dijimos al principio, porque el Señor lo mandó, no autoimpuesto, no a la fuerza, sino porque el Señor levantó. Entonces, subrayamos estas dos palabras, servicio y cargo. ¿Sí? Si pueden, subrayen en sus Biblias. Dos características fundamentales para reconocer a un líder. El servicio que preste, repito, y la carga que lleve. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta tenemos hasta ahí? ¿Todo está claro? Si es así, vamos a seguir comentando. Entonces, este servicio y este cargo será impuesto por Dios. El apóstol Pablo, siendo constituido apóstol no por hombres, levantado la cabeza de la mano de Yeshua, no lo decía así para tener alguna preeminencia sobre los hermanos. Al contrario, apedreado, perseguido, encarcelado, apedreado, ya lo dije, humillado, de cárcel en cárcel,
Y aún así, él nunca se arrepentía ni quería bajar la intensidad de su predicación, sino que al contrario, él decía, ay de mí si no predico este evangelio. Es porque el Señor pone esa carga de que empecemos a servirle a Él para que demos frutos de santificación y ya no de ignorancia, como está escrito. Entonces, ¿será que A conectar. Ya está. ya volví? Qué pena, hermanos. No sé qué pasó, se fue el internet. A ver, volvamos por acá. Chévere. Entonces, les decía que será que alguno de los que han sido levantados para para ofrecer servicio y carga, se les ocurría decir que no en ese tiempo. Algunos se podía dar el lujo de negarse a servir a Dios. Imposible. Como ponía el ejemplo del apóstol Pablo, apedreado, perseguido, encarcelado, su frase era, ay de mí si no predico este evangelio. Entonces, cada uno de nosotros podrán decir, yo no estoy liderando nada. Pues estamos mal. Nosotros lideramos nuestra vida y somos líderes en nuestra familia, ¿sí? Somos cabeza en nuestras familias. Ay de nosotros si no estamos ofreciendo un servicio a nuestras familias ni estamos ayudando a llevar sus cargas. Ay de nosotros si no les predicamos este evangelio, porque el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces, sí es nuestra responsabilidad seguir presentando esto a nuestra familia si no ocupamos ninguna posición de liderazgo, para que nadie se sienta excluido, para, repito, para que no se diga, no, es que en la iglesia yo no estoy ocupando ningún ministerio. No, el ministerio en primer lugar, nuestra familia, ¿sí? Segundo, segundo punto a tener en cuenta. Eso es lo primero de liderazgo, no se olviden. Segundo punto de liderazgo, aquí habla en el capítulo 5 de echar a las personas fuera del campamento, a los que, dice, al leproso, a los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces, ¿cuál es la segunda recomendación bíblica para las personas que ejercemos el liderazgo? Es precisamente el hecho de evitar contaminaciones. El que ha sido levantado por Dios consecuentemente lleva o no se puede esquivar de evitar las contaminaciones. El que ha sido levantado debe abstenerse. ¿Por qué? Porque si lo veíamos en el tiempo de que era ser inmundo y decíamos que no era una cuestión de suciedad, sino una cuestión de incompatibilidad. Entonces, cuando estoy sirviendo y llevando las cargas del pueblo, yo no puedo estar incompatible con la santidad, porque mi servicio va a ser efectuoso. Si yo mismo no puedo tolerar las propias cargas que tengo por debilidades, por lo que sea, y quiero persistir en esa debilidad, no estoy siendo consecuente con lo que Dios hizo conmigo, es decir, con levantar la cabeza. Ya no podemos participar en las contaminaciones del mundo. Como está escrito, a ellos les sorprende que no corramos con el mismo desenfreno, a los del mundo, por supuesto. Entonces, debemos recordar, como dice en 1 Corintios 6:19, ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos. Y todos los momentos de debilidad que tengamos, enunciemos esto y proclamemos esto. Ya no soy mío, ya no me pertenezco, ya no tengo que agradarme a mí, ya no tengo que vivir yo. El Señor vive ahora en mí. El Señor me ha puesto por cabeza y ya no puedo liderarme o guiarme hacia los tiempos de ignorancia nuevamente. Debo abandonar las simplezas para entender lo que Dios quiere de mi vida. Y vamos a ir en nuestras Biblias a 2 de Corintios, capítulo 11.
versículo del 1 al 3. Pues lo tenemos en la pantalla. Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. Yo aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad del Mesías. Nuestros sentidos. Y ojo, vamos a concatenarlo con el versículo 12 al 15. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, ¿quiénes? Aquellos que engañan los sentidos, aquellos que buscan su propia vanagloria, aquellos que buscan ostentar un cargo, aquellos que no quieren servir, sino ser servidos, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, cuando estemos ejerciendo liderazgo, sea cual sea de las áreas, procuremos primero apartarnos de las contaminaciones para que nuestros sentidos no sean engañados y por ende apartados de la perfecta sinceridad del Mesías. Recordando, y aquí lo que dice, que no nos maravillemos porque no todo lo que brilla es oro. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tal cual fue la tentación a Jesús, Satanás le vino a, a tentar, valga la redundancia, con textos bíblicos, ¿sí? No con nada que no esté fuera de la Biblia, sino que el problema fue los versículos sueltos, fuera de contexto. Entonces seguimos en Números. Capítulo 5, versículo 11-16. ¿Sí? También el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Entonces, ¿qué tiene que ver? Y el sacerdote hará que se acerque y se ponga delante de ella. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y le echará en el agua. Y bueno, narra todo el procedimiento. ¿Qué tiene que ver esto en el contexto? Pareciera que es un cambio abrupto o pareciera que no se relaciona. ¿Cómo podemos aplicar esto al liderazgo bíblico? ¿Sí? Primero, que un líder no puede estar dando de qué hablar en estos conflictos. Es natural que se puedan presentar estas situaciones, no la de los celos, y más aún por amancillamiento, es decir, infidelidades. Eso sí no es natural, pero eventualmente los líderes tendrán sus esposas, tendrán su vida familiar. La situación es aquí que hay un procedimiento para tratar estas cuestiones. Es decir, un líder no puede actuar por su ira. Un líder no puede apoyarse sobre su propia prudencia. Recordemos lo que dice Santiago. Sobre la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aquí en este caso del versículo no es que le haya a mi mujer infiel y le mato a puñetes
al, al amante y así hago justicia. No, de ninguna manera. El líder tiene que ajustarse al procedimiento, le guste o no le guste, sea el juicio a favor de él, ¿sí? Bueno, en la carne vamos a pensar quizá que es perjuicio, pero ¿quién más va a hacer justicia sino Dios? Un líder también se sujeta a los procedimientos. No solo ofrece servicio, no solo lleva una carga, no solo se aparta de las contaminaciones, sino que está dispuesto a sujetarse a los procedimientos. Entonces, no es que porque estoy en un lugar de preeminencia, nadie me dice nada, puedo hacer lo que quiera y lo que yo digo es la ley. Si es que está pegado a la palabra, en buena hora, pero es que si hay que rectificar, habrá que eh, presentar con mansedumbre la rectificación, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con los celos? Vamos a leer en Santiago 3:16 una puntualización. ¿Cómo es que la Torá habla de los celos? Si en Santiago 3:16 nos dice lo siguiente: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y allá en el versículo donde estábamos leyendo nos habla de una Torá de los celos, una ley de los celos. Entonces, ¿cómo entiendo? Una distinción es que el celo bíblico no es lo mismo que el celo del mundo. Los celos del mundo sí se basan en esto, en perturbaciones y en obras perversas. Los celos del mundo no defienden, como dice el apóstol Pablo. Le celo con celo de Dios. Los celos del mundo no son para defender, sino para destruir. Los celos del mundo no atacan, digamos, al que está invadiendo, sino atacan al que es invadido. En cambio, el celo de Dios protege del invasor. No sé si me explico. Digamos, en el caso de infidelidades, el celo de Dios o el celo del esposo correctamente tendría que ser contra la persona que está pretendiendo llevarse a la mujer. Ahora, en ese mismo caso, el celo del mundo sería el que hacerle problema a la mujer por algo que no está causando. Entonces, tal cual como el marido guarda a la mujer en Oseas 2, cuando menciona que pondrá camino de espinos y se pondrá en su valla vallado para que ella no vaya con sus amantes, para que no los encuentre. Ese es el celo de Dios, ¿sí? La protección, no la destrucción. Entonces, con, esa, con ese entendimiento, retomamos el anterior argumento. El líder tiene que sujetarse al correcto procedimiento para que se manifieste la justicia de Dios y no la justicia que yo quisiera hacer en mi carne. ¿Sí? Y también no puede dar de qué hablar. Ya vamos a ver también qué nos dice el Evangelio. Capítulo 6. Avanzamos en el capítulo 6. ¿Sí? Esto habla, en cambio, de los votos y específicamente habla del voto nazareo. Pues dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo aplicamos esto a la cuestión del liderazgo bíblico? Un líder aquí es el que mantiene su palabra firme, el que no está variando respecto a las circunstancias. Como dice el Salmo, el que aún a pesar de recibir mal, no cambia su palabra.
en el Salmo que dice, ¿quién habitará en tu monte santo? Vamos a leerlo. Eso está en el Salmo 15. Busquémoslo por aquí. A ver. Aquí está, versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una característica del líder aquí en Números, llevándola a la cuestión del voto, en el contexto, nos dice que el que esté liderando se tiene que encargar de que su palabra sea sí, sí o no, no. No puede estar en vaivenes, no puede estar fluctuando entre opiniones. ¿Sí? Dice Santiago que el que es inconstante en sus caminos, el hombre de doble ánimo, más bien dicho, es inconstante en todos sus caminos, como la marea. Un rato sube y al otro rato desaparece. No, un líder no tiene que ser así. Y en el caso del voto, es que Dios no necesita que hagamos votos. El voto lo hacemos porque lo proponemos en nuestro corazón, de modo que no puede ser hecho a la ligereza. Si nos lo proponemos, tiene que hacerse así. Y eso dice Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Como lo dijo, como lo dice en el Evangelio, que tu hablar sea sí, sí y no, no. No estés jurando sobre el cielo, sobre la tierra, sino más bien pocas palabras y muchos hechos. Un líder no va a ser característico por la sabiduría que salga de su boca, sino por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Para que no sean personas que honran de labios para afuera, sino que desde el corazón se note esa intención. Santiago 5:17, justo hoy el libro de Santiago se apega mucho. Ahí es el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, cuando nosotros damos palabras muy a la ligera y somos muy habladores y luego estamos cambiando de parecer, ahí sí entramos en juicio para Dios. Sí, porque pusimos su nombre por delante, le pusimos a él por garante. Y al nosotros estar incumpliendo, damos una apariencia para con los de afuera de que Dios es mentiroso. Y es lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, estoy con los gentiles, con las personas no acercadas a Dios, porque aún no ha sido el tiempo, porque no les ha llamado como sea. Y yo con ellos empiezo a dar testimonio de que soy mentiroso. Empiezo a incumplir mis palabras, empiezo a ser de doble ánimo, empiezo a ser inconstante en mis caminos. Entonces, en primera, ellos no van a decir, bueno, en primera ellos van a decir, qué falso este hombre, qué poca palabra. Pero lo que realmente van a decir es, si esa persona cree en Dios y así actúa, prefiero quedarme como estoy, ¿sí? Y van a blasfemar el nombre del Señor. Entonces, un líder tiene que preocuparse con su testimonio para los de afuera y no es que con los de adentro entonces sí puedo mentir, para nada. Eh, Tanto más afuera, mucho más con los de adentro, entendiendo que
Cada uno somos tabernáculo del Señor. Lo vimos en anteriores estudios. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? El líder tiene que ser pocas palabras y muchos hechos. Avanzamos. Aquí tenemos la bendición arónica. Siempre vamos a leerla. Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, expresión parecida a la que vimos, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Sí? Entonces seguimos en el versículo 7. Otra característica para el liderazgo. Aquí el capítulo 7 habla de la dedicación del tabernáculo, la preparación del templo, los utensilios, los panes, la mesa y los elementos que vimos en anteriores ocasiones. Entonces, dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes, eh, nuevamente, no, no se debe entender así porque príncipe suena un cargo ostentoso. Príncipe suena como que todos los que están debajo por mí, o todos mis súbditos, o, o algún cargo de eminencia. En la palabra príncipes es la misma de nací, esta de aquí. Nací es exaltado, un rey, un jeque, pero este nací viene de la misma palabra nasá, de levantar, de llevar una carga. Entonces, podemos dejarle como príncipe, pero entendiendo que príncipe no es el que se sienta a exhibirse ni a dar órdenes, sino príncipe es el primero que tiene que estar sirviendo. Entonces, lo voy a leer así para que quede la idea más clara. Entonces, los que llevan la carga de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los que llevan la carga de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Señor, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que no tiene sentido levantar iglesias o congregaciones si es que no hay cabezas levantadas por el Señor. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando se levanten congregaciones sin personas que hayan sido levantadas por el Señor? La consecuencia va a ser inmediata y va a pasar lo que pasó en tiempos de Jesús. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 21, versículo 12. Esta es la consecuencia de levantar congregaciones sin personas que hayan sido levantadas por Dios, por lucro, falsos apóstoles. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y los volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es lo que vamos a subrayar. ¿Qué pasa si no se levantan cabezas y se levantan iglesias? Se construyen cuevas de ladrones. Y lamentablemente, alrededor de la historia, los ejemplos para hablar de esto de sobra. Y algunas personas con las que he conversado dicen: yo no creo en los pastores porque son ladrones, porque solo se dedican a robar el diezmo de la gente. Vayan y trabajen y esas cuestiones. Entonces, por causa de unos, el descrédito para el resto, ¿sí? Y caído en condenación. Por ahí me contaba alguien que decía, había visto un anuncio en el periódico: se busca socio capitalista para levantar congregación.
Entonces, ¿cuál es la motivación de levantar la iglesia? ¿Lucrar, obtener un diezmo para subsistir o servir? Aquí en el ejemplo tenemos que tener cuidado si estamos viendo que alguien solo busca lucrar de la iglesia, no busca ponerse la carga de las personas, no busca llevar ni ofrecer un servicio, sino busca en ella su método de subsistencia como principal objetivo. Esa es una iglesia que lamentablemente se está convirtiendo en cueva de ladrones, en falsos apóstoles, ¿sí? Entonces, el tabernáculo en pie tiene sentido, la iglesia en pie tiene sentido, si es que hay cabezas en pie, líderes en pie. Las cabezas van a vigilar que el pueblo esté en unidad con Dios. Es el objetivo de las cabezas. Como vimos en anteriores capítulos, que Yeshua dice, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno conmigo. ¿Sí? Somos una unidad con Dios. No podemos profanar. Recuerden que profanar era hacer huecos, descontinuar. Y pusimos el ejemplo de ese queso perforado. Entonces, la responsabilidad de las cabezas es vigilar y procurar que se mantenga la unidad con el Padre. ¿Sí? Entonces, en resumen, entonces los príncipes, entre paréntesis, las cabezas levantadas, aquellos que llevan carga, aquellos que sirven, aquellos que evitan contaminaciones, aquellos que siguen procedimientos, aquellos que no varían su palabra, ellos son quienes han sido levantados por Dios. Nada que se hace pastores en 18 meses, aprenda a pastorear su iglesia con este curso de un año o cosas por el estilo. El Señor mismo es el que por su boca levanta las cabezas. Eso tengámoslo en claro. El sistema bíblico no es tener congregaciones numerosas. ¿Por qué? Porque la persona que esté de líder tiene que llevar y procurar servir a todos los de su congregación. Y si tiene una congregación de 1000, difícilmente se va a avanzar con todos. ¿Sí? Entonces, el pastor tiene que, o se tiene que definir hasta el momento en que pueda ejercer su servicio a toda la congregación y también, por supuesto, ayudado con cabezas. Pero si es que el objetivo es solo crecer, 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 crecer como espuma, como en algunas congregaciones, pues, ¿de qué sirve tener 10,000 si no hay ni 10 firmes? ¿Sí? Entonces, el énfasis es en las cabezas levantadas, no en las iglesias levantadas. Y también no todos somos llamados a servir. Algunos son llamados a ser servidos. Y ojo, en el buen sentido. Ser servidos en el sentido de que necesitan, de que estamos enfermos, de que necesitamos atención y cuidados. En algunos momentos necesitaremos ser servidos por aquellas cabezas y si el Señor lo permite en algún tiempo, nosotros estaremos como cabeza sirviendo a aquellos que lo han necesitado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos claros? ¿Seguimos despiertos? Sí, Carlitos, está claro. Sí, Carlitos, está claro. Chévere. Muy bien, Carlitos. Entonces, no nos olvidemos cuáles son las características del servicio, del liderazgo. Cargar, servir, evitar contaminaciones, seguir procedimientos, no cambiar la palabra. Estas cosas no se obtienen en seminarios, no hay cursos para esto. Se obtiene de la experiencia de enfrentar al mundo de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces, estas características de liderazgo, todos tenemos que medirnos bajo estos parámetros y analizar qué tanto estamos cumpliendo. Y si no estamos cumpliendo,
abogado tenemos para con el cielo, que mediará por nosotros y por los pecados del mundo. ¿Sí? Eso en cuanto a la enseñanza de hoy, hermanos. Pero no quiero irme sin dejar una palabra para la espectacular cita que ya se viene en poquísimas horas. Vamos a buscar Deuteronomio. Nos vamos a saltar del libro Deuteronomio 16, versículo 16. ¿Sí? Cuando entendí esto, pude tener mucho descanso. Pude experimentar la fiesta en una nueva dimensión de gozo. Y dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, cumplida. Y en la fiesta solemne de las semanas. Esta es la que se viene en pocas horas. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Sí? Y ojo, aquí viene la clave. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Cómo es esto de que ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios que fuere suficiente? ¿Con qué vamos a llenar las manos si es que Él no las llena? Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo entendemos lo de las manos vacías? Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Las citas del Señor o las fiestas no son para que nosotros le vayamos a ofrecer cosas. Nosotros no le vamos a dar nada al Señor. Al contrario, es Él quien nos entrega dones y regalos espectaculares. Y es por eso eh, que no sé por qué razón, pero está mal traducida esta parte de aquí. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Por qué? Lo que realmente quiere decir es ninguno. A ver. No, bueno, esto es no, ninguno. En vez de aquí no se presentará, sino dice ninguno verá, ra, ninguno verá. El aquí ya no me han puesto diferencias. A ver, déjenme abrir por acá el versículo, el mensaje, y que no parezca que me estoy inventando ni que estoy cambiando las palabras por gusto. A ver, pongámosle por aquí. Pero me ubico el versículo en la pantalla y les comparto. A ver, ya. A ver, vamos a poner por aquí, compartir. Listo. Entonces, en nuestras Biblias traducen, y nadie se presentará con las manos vacías delante del Señor. Lo que realmente dice, voy a silenciar el micrófono de alguien. Ya. Lo que realmente dice es, nadie verá el rostro, esto es rostro de Dios vacío. Nadie verá el rostro de Dios vacío. ¿Por qué pusieron nadie se presentará con las manos vacías? No lo sé. Pero si queremos citar la Biblia, sepamos de antemano que no dice ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Sencillo, porque nosotros no tenemos nada que darle. Salmo 50.
Si yo tuviera hambre o sed, ¿te estaría pidiendo algo yo? ¿No soy dueño yo de los animales y de las bestias? No, nosotros no vamos a ofrecer nada. Nosotros vamos a completarnos en Él en sus fiestas. Él es el dueño, Él es el que invita y Él es el que paga, ¿sí? Aunque se puede decir que nunca se va a ninguna fiesta sin regalo, cosas por el estilo, pero no, este no es el sentido del versículo. Ninguno verá el rostro de Dios vacío. Quiere decir que, y lo damos testimonio, yo lo doy testimonio al menos, en las anteriores citas, a veces hemos alcanzado con las justísimas a preparar la alabanza y que decimos, ojalá no salga mal, pero ese día, de una manera increíble, maravillosa, todo sale extremadamente perfecto, de una manera sobrenatural, entonces sabemos que es Dios quien lo hace. E igual en todos los servicios que se hacen en los días de las fiestas, presentaciones, danzas, palabra, alimento, siempre avanza, y no solo avanza con las justas, sino que sobra en demasía. Y es por esto, porque cuando vayamos a encontrarnos con Él en sus citas, no vamos a encontrar su rostro vacío. Es decir, nadie va a decir, chuta, yo pensé que eran mejores las fiestas del Señor. Nadie. Porque Él como dueño y como invitado, como invitador, se encarga de que todos presenciemos esa experiencia sobrenatural, ¿sí? Que no depende de nosotros, no depende de lo que ofrezcamos, sino de cómo nos va a llenar Él con su espíritu para que podamos experimentar su presencia, ¿sí? Y esto se une con el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu rostro hay plenitud de gozo. Pero aquí no sale la palabra rostro. No le ponen la cita. Creo que es esta de aquí. Déjenme ver. Sí, ahí está. En tu cara, en tu rostro hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu rostro hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Nadie verá el rostro vacío del Señor en esas 3 veces que subamos a la fiesta. Nadie lo va a ver vacío, porque en Él hay la plenitud de gozo. Y decíamos antes, ¿quién es el rostro del Señor? Yeshua. En Él, nuestro gozo y nuestro shalom es perfeccionado. En Él, pero, y no dependiendo de lo que llevemos, sino es Él el que nos llena nuestras manos. ¿Sí? Entonces, como dicen Filipenses, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, y por favor, hermanos, esta tarde que inicie la cita, cualquier preocupación, cualquier situación, sea puesta a los pies del Señor y pidámosle, clamémosle que nos permita hallar ese gozo que solo puede ser hallado en su rostro. Amén, hermanos. Con esto, ahí sí terminamos la enseñanza de hoy. Gracias, Carlitos. Pregunta. Sin embargo, debemos presentar primicia. Sí, casi me olvido. No estamos exentos, por supuesto, de presentar debidamente la ofrenda para las fiestas. No quiere decir que ya no tenga que llevar ni presentar nada. Hay que ser responsables con las citas. Hay que saber que el Señor también de lo que nos da, lo demanda. Pero el énfasis principal de ese versículo no es lo que vayamos a dar, sino es lo que vayamos a recibir. ¿Sí? Sabiendo que en Yeshua se cumplieron todos. Y precisamente esta de Shavuot, su venida desde Pesaj se consuma cuando Él repose en nosotros
a través del Espíritu en Pentecostés. Es decir, el proceso de su venida, lo que se llama como primera venida, empieza en Pesaj y se concluye en Pentecostés. Él es nuestros primeros frutos y también nuestra primicia. ¿Sí? Entonces, en Él hallamos la plenitud de gozo, no por lo que vayamos a dar, sino por lo que Él ya nos dio. ¿Sí? Damos porque Él nos dio, le amamos porque Él nos amó primero. Así es. Vamos Amén. porque Él nos llevó, no porque nosotros le encontramos. ¿Sí? Entonces, Amén. en esta cita de hoy tarde, hermanos, con los mejores atavíos del corazón, para que lo del interior refleje al exterior. ¿Sí? Bendecido Shabbat a todos, disfrutemos en el descanso que Él nos ofrece, reposemos en su paz y si estamos cansados, si estamos trabajados, afligidos, acerquémonos a Él, que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Sí? Un abrazo con todos. Vamos a despedirnos con alabanza y finalmente con oración. ¿Sí? Amén. Buenos días, Silvita. Ya le vi. Sí, aunque sea para despedirnos, pero sí estoy atenta a la instrucción. Vamos a despedirnos y, si es posible, hablamos un poquito. Sí, Silvita. Ya, mi Carlitos, bendiciones. Shalom, shalom. Deme un segundo. Ahí vamos. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi Fortaleza. tú eres mi gloria, levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres Mi gloria, quien el levanta mi levanta mi cabeza. cabeza. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza.
levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Amén. Vamos a orar. Señor Yeshua, muchas gracias por amarnos primero, gracias por acercarnos al Padre, gracias por llevarnos hacia ti mismo. Gracias porque nos compraste con un precio inalcanzable y ahora te pertenecemos absoluto y totalmente. Te pedimos que nos guíes en tu shalom para que en la tarde de hoy podamos hallar la plenitud del gozo. Que guiados por tu palabra, por tu ley, que ahora está manifiesta en nuestros corazones por el regalo del Espíritu, justo en un día como hoy, pero hace muchos años, podamos tener ese encuentro natural, ese encuentro personal contigo. Aquel que disipa tinieblas, temores y aquel que nos perfecciona en amor. Gracias por tu Torah, gracias por tu instrucción, gracias por que en ella está nuestro deleite y por eso nos salvamos de las aflicciones. Gracias porque cambiaste nuestro lamento, gracias porque nos has quitado de los tiempos de ignorancia y nos sigues salvando de las simplezas. Sánanos, Señor, y seremos sanados. Sálvanos y seremos salvos, Padre. No dejamos de interceder a esta hora por Galito. Señor, su vida está en tu presencia y te pedimos que a la brevedad posible, si es tu voluntad y si así lo deseas tú, sea sanado y pueda ser nuevamente levantado para servirte, Señor. A su familia igual, llénala de esperanza, recordando que la recompensa no está aquí en la tierra, sino cuando la ciudad santa de Jerusalén descienda de los cielos, allí finalmente tendremos la corona de la vida, Padre. En tanto, en esta breve y momentánea tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria, por el cual te damos gracias, porque con tu corrección nos damos cuenta que aún somos tus hijos. Y tanto más en tu amor cuando permites que guardemos tus mandamientos. Esa es la prueba de que te amamos, que guardamos tus mandamientos y no porque nosotros podamos, sino porque tú nos acercaste a ti, Padre. Guárdanos este día, te lo pedimos en nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a todos. Un abrazo fuerte y nos estamos viendo en las transmisiones del resto del día, ¿sí? Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom, Shabbat Carlitos. shalom a todos. Shalom. Que el Señor les bendiga a Shalom, todos. hermanos. Shabbat shalom. Silvita, Dios le bendiga.